Bienvenidos al podcast IMEC, un espacio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. Mi nombre es Isabel Ortega y el día de hoy me encuentro con el ingeniero Manuel Chávez y el ingeniero Francisco Quevedo, que nos van a platicar un poco sobre la figura de corresponsables de obra, ya que ha sido un proyecto que han estado trabajando desde la administración pasada y en esta vienen con todo. Nos van a platicar de qué se trata, para qué sirve esta figura y por qué la importancia de tener su propia comisión en el colegio, en esta administración. Entonces, primero me gustaría preguntarles, ingenieros, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, aquí estamos listos para dar alguna explicación respecto a este buen tema. Compartirles ya los 4 años de trabajo de este proyecto. Excelente. De manera un poco más concreta. Bueno, primero, muchas gracias por prestarnos de su tiempo y de su conocimiento para este espacio. Me gustaría comenzar, pues, desde el inicio. ¿Qué significa la figura de corresponsables de obra? El corresponsable de obras nace, o más bien lo exige, desde el Código Urbano del Estado de Jalisco, donde podemos encontrar las especificaciones para el tema de urbanización y vivienda dentro del Estado, donde los municipios deberían de tener la obligatoriedad para poder desarrollar. De ahí surge el famoso DRO, que es el director responsable de obra, y se deriva a los DCO, donde mencionan que dentro del código urbano, menciona que el DCO es un profesionista especializado para supervisar ciertas áreas de la construcción de una vivienda, de un tema de urbanización, ¿sí? Y es donde exige esta figura como DCO, ¿no? Que es el director corresponsable de obras. Okay, DCO, director corresponsable de obra, y DRO, director responsable de obra. Director responsable de obra. Y esa figura te la piden desde que tú solicitas como una autorización, una licencia de construcción. ¿Lo solicitan los municipios o dónde surge esta figura? Bueno, en realidad, como precisamente dentro de las facultades de los municipios está cuidar a los ciudadanos del propio estado, entonces normalmente cuando uno va a hacer una solicitud para construcción de cualquier tipo de obra, se supone que el código urbano entra en acción ahí, exigiendo que se tengan estas figuras que serían las personas encargadas precisamente de supervisar tanto la obra civil como la obra que tiene que ver con instalaciones de todo tipo, para salvaguardar precisamente la seguridad de los ciudadanos. Entonces, en el estricto sentido de lo que indica el Código Urbano, todos los municipios del estado de Jalisco deberían de exigir directores responsables de obra y directores corresponsables de obra. Ok. ¿El Código Urbano de dónde nace? ¿O es obligación de todos los municipios tenerlo? ¿O por qué ese es el que manda para poder tener esta figura de corresponsables? El Código Urbano es, lo voy a mencionar con palabras así muy simples, el Código Urbano es el hijo mayor de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Entonces, son las reglas de juego para los que conviven en urbanizaciones, precisamente, para lograr pues la sana convivencia entre todos y el respeto a los derechos de que todos tenemos como ciudadanos del Estado de Jalisco. Entonces, el Código Urbano, al desprenderse de la Constitución de nuestro Estado, pues se envuelve quizás en el segundo documento más importante que tendríamos que cumplir. Y ahí entra pues prácticamente todas las actividades sociales y económicas de nuestro estado. Ok, y por eso no es opcional, ¿no? Tener este tipo de autorización por estas figuras. O sea, ahorita por el director responsable de obra, pero también por los corresponsables de obra que son como más especializados, ¿no? En su ramo o en su ingeniería. Sí, lo que busca el Código Urbano es buscar esta responsabilidad de solidarios con los propietarios, ¿sí? Por el usuario final, y buscar como comentaba Manuel, la parte de la seguridad, ¿sí? Que tenga una responsabilidad ética y profesional, el especialista, en este caso arquitectos civiles, ingenieros civiles, arquitectos, electromecánicos, ¿sí? Donde busca esa corresponsabilidad en el momento de construir y salvaguardar la vida de los ciudadanos. Ok, ahora la siguiente pregunta sería,
¿Por qué es tan importante que existan estas figuras específicamente en el área eléctrica dentro de una obra? Yo nada más sí, para dejar claro bien que hay la diferencia entre la parte de el ingeniero y el especialista técnico, ¿no? Digo, a grandes rasgos, la parte de ser un profesional, pues tienes la obligación de poder firmar ciertos documentos ante la ley, donde te haces responsable de, ¿no? De un especialista técnico que también son muy buenos, que tienen años de experiencia, pero no llevan, ellos llevan la responsabilidad más técnica, ¿no? Desde la forma en que se conecta un cable, desde las trayectorias. Entonces sí es importante definir esa parte, ¿no? Un profesionista es el que lleva la responsabilidad de firmar documentos legales y en este caso a través de lo que es el Código Urbano. Previo a definir, así que el porqué del deseo. Y en el preguntabas de por qué las instalaciones eléctricas, vamos, quizás me voy a adelantar un poco, pero el director corresponsable de obra abarca todo tipo de instalaciones. Sin embargo, para todos es bien sabido y sin ánimo de no hacer menos a las demás especialidades, pero las instalaciones eléctricas actualmente, y yo creo que esto va a ser de por vida, las instalaciones eléctricas son la parte más riesgosa de cualquier construcción. Salvaguardando o dejando por un ladito el tema estructural del propio edificio, del lugar que se está construyendo, pero inmediatamente después, digamos, en tema de riesgo, son las instalaciones eléctricas. Me atrevería a decir, sin ánimo, insisto, de ofender de ninguna manera a las otras especialidades, pero incluso instalaciones de gas tienen menos riesgo que unas instalaciones eléctricas, porque la instalación eléctrica interactúa con todo el entorno y por eso se vuelve tan riesgoso. Además de que, pues cabe señalar que la mayor especialidad que hay en el estado de Jalisco son precisamente instalaciones eléctricas. Claro, hay gente para aire acondicionado, hay gente para gas, hay gente para voz y datos, etc. Y también ocupan un puesto importante, pero la instalación eléctrica, pues realmente todos sabemos que sin energía eléctrica, pues nada funciona, como ¿verdad? La vida, ¿no? Del edificio. Ni siquiera la propia construcción del edificio puede darse a buen lugar si no tenemos energía eléctrica para el propio proceso constructivo, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho tiempo ya sabiendo pues que las instalaciones eléctricas tienen esa preponderancia, ahí están y hay que cuidarlas porque además pues la energía eléctrica como tal ya se ha vuelto una necesidad para todo el mundo. Sí. Luego entonces hay que saber convivir con ella para aprovecharla correctamente pero que no represente un riesgo. Sobre todo también ya digo, hablando del tema de las estaciones eléctricas, también ya estamos generando en sitio, ¿no? Ya la casa habitación ya pones un sistema de generación fotovoltaica donde también ya se vuelve un riesgo adicional. O sea, ya no solo es la instalación eléctrica que lleva ahí 20 años sin mantenimiento, sino que a esa instalación que lleva más de 20 años trabajando sin mantenimiento, le agregas una generación de energía. Entonces también se vuelve un tema complejo esta parte de la seguridad. ¿Qué riesgos o implicaciones puede tener una instalación mal diseñada o mal ejecutada? Ya sea una instalación común y corriente como las conocemos, ya sea en casa habitación o en una oficina o donde sea. Y también qué riesgos adicionales conlleva un centro de generación, pues ya sea con paneles fotovoltaicos o con cualquier otra forma de generar que... Pues mira, desgraciadamente es donde se surge esta figura y la idea es que se exija. Hay muchos técnicos que tienen experiencia en instalaciones, pero no en la parte normativa. Y hay casas, digo, de hace 10, 15, 20 años, donde un interruptor controla un piso, ¿no? Y la planta alta, otro interruptor, solo eso. Y es cuando se vuelve un tema complejo el tema de la seguridad. Al final, pues yo si compro una casa es para habitarla y estar con mi familia, mis hijos, y pues yo me gustaría que estuviera 100% segura, ¿no? Claro. Y esa es la parte compleja desde mi perspectiva de la seguridad, que a veces las constructoras, por ahorrarse unos centavos o por simplemente no tener un acercamiento a un colegio, pues se van con el especialista, con el técnico, ¿no? Que tiene 20 años y nunca ha pasado nada, la clásica respuesta. Y es donde comienzan a ver los accidentes, comienzas a meter sistemas fotovoltaicos donde también son instalados por personas que no tienen la capacidad de diseñar una protección adecuada. Entonces todo eso se vuelve pues una bomba de tiempo, donde puede ocurrir un cortocircuito
y puede haber desde que se te queme la casa totalmente, desde que sufra una persona una descarga eléctrica. Entonces, desde ahí creo que la importancia es que la gente visualice si es lo que quiere para sus hijos o para su propia familia, ¿no? Yeah. La seguridad en contratar a un especialista, a un profesional y sobre todo también a una persona que esté en constante capacitación. No le damos la importancia a una instalación eléctrica, ¿no? De repente nos vamos en que la zapata, que el colado, que el tipo de ladrillo, que si la temperatura, ¿no? Pero de hecho, digo, hay estudios que tiene ya Protección Civil donde hay más casos de accidentes por temas eléctricos que por un tema estructural. Y es la parte preocupante porque, pues digo, como decía Manuel, ¿no? O sea, ya todo dependemos de electricidad casi de todo, ¿no? Entonces sí, claro. Es importante también visualizarlo de esa manera. Si las autoridades también nos están informando que hay más accidentes por un tema de descargas eléctricas, pues entonces, ¿qué estamos haciendo como ciudadanos y como profesionistas también? Metiéndonos un poco más de lleno, como en el tema tal cual de la figura, ¿qué conocimientos técnicos debe dominar un director corresponsable de obra? Un corresponsable, yo pienso que un corresponsable, pero más que un corresponsable, cualquier ingeniero, para empezar, un corresponsable tiene que ser un ingeniero, no hay alternativa, esa es la ruta, pero más que un corresponsable, un ingeniero siempre tiene que tener, lo he comentado en diversas ocasiones en otros foros que me han permitido hablar, un ingeniero debe tener un gran espíritu crítico racional. O sea, tiene que enfocarse el ingeniero a resolver los problemas desde el fenómeno como tal de controlar correctamente la energía eléctrica. Si no controlas la energía eléctrica, entonces vas a estar en riesgo. Entonces, se tiene que entender desde la parte de la energía eléctrica, desde lo que la ciencia nos dice, eso trasladado a la ingeniería, obviamente. Y entonces, un ingeniero que se jacte de ser crítico racional entenderá o tratará de entender los riesgos que conllevan a esto que es la electricidad y tratar de minimizarla lo más que se pueda. Bien, un corresponsable ahora tiene que trasladar todo ese conocimiento crítico racional también a la parte legal de alguna manera. Entonces tiene que entender que si no controlamos algo físico, nos vamos a meter en problemas legales, sea de la magnitud que sea. Entonces, un corresponsable entre toda la especialidad que tiene que conocer sobre instalaciones eléctricas, porque hablando de corresponsable de instalaciones eléctricas, aclaro, además de eso, el corresponsable tiene que tener una mirada capaz de detectar posibles problemas en el propio proceso constructivo de la instalación eléctrica y además de eso, ir un poquito más allá, no solamente en lo que está visualizando, sino también tener habilidades de análisis, porque los que nos dedicamos un poco al tema de instalaciones eléctricas, sabemos que es un poco complejo entender qué es la electricidad como tal, es algo que se siente, pero no es visible, y poder manejar las magnitudes, bueno, significa que hay que hacer análisis matemático, y entonces un corresponsable pues tiene que meterse con la ingeniería inherente a hacer numeritos, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, a final de cuentas, saber cómo están correctamente protegidas las cosas, pues implica que sepamos ingeniería eléctrica, que sepamos hacer también análisis eléctrico. Eso por decirlo de una manera muy general, aunque hay varias cosas que habría uno que entender como corresponsable. Y adicional a eso, creo que también la experiencia que hizo Manuel, creo que también la capacitación continua que se debe de tener como profesional. Digo, hay ejemplos, ¿no? Los médicos son especialistas en algo y se capacitan y cada año tienen que demostrar tantas horas de capacitación. Nosotros como profesionales en instalaciones eléctricas tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? 30, 40 horas de capacitación al año para demostrar nuestra competitividad. Porque, ejemplo, ¿no? Digo, las normas NOM 001 está desde el 2018, no se ha actualizado, pero aún así nosotros seguimos avanzando en tecnologías y uno como profesional requiere también tener esa capacitación continua, ¿no? Entonces también es importante que quede claro que no solo el conocimiento base que deben de tener, sino también la capacitación que se les debe exigir.
Claro, y es que sobre todo como en este tipo de temas que siguen avanzando todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre estamos teniendo como actualizaciones. Por ejemplo, a mí me pasó con los sistemas de baterías, pues. Eso obviamente no existía cuando yo salí de la uni, no fue hace tantísimos años, pues. Pero entonces esta parte yo ya me quedé, si no me sigo capacitando, quedo como pues atrás en ese conocimiento. Entonces sí sería como la invitación a seguirse capacitando, ¿no? Y, o sea, como para ejercer nuestra profesión de la mejor forma posible y aparte, o sea, como figura de corresponsable de obra, pues mucho más por la parte de la responsabilidad que se tiene, ¿no? Yo quisiera hacer aquí un pequeño agregado, sumando a lo que Paco comentó. A ver, la capacitación tiene que ser continua, pero no tanto por las nuevas tecnologías. O sea, sí, claro que sí, espero que esto no suene contradictorio, pero la capacitación, los ingenieros, y lo voy a decir con todas sus palabras, solemos tener un ego gigantesco. Se sabe. Y creemos que las instalaciones eléctricas somos capaces de dominarlas. La verdad es que no. Las instalaciones eléctricas, como bien comentaba Paco, haciendo analogía con los médicos, por ejemplo, existe un médico que puede ser especialista, es internista, pero aparte puede ser internista, por ejemplo, con una especialidad en gastroenterología. Bien, valga la comparación, un ingeniero que especialista en instalaciones eléctricas, pues a lo mejor es capaz de conocer sistemas de puesta a tierra. Pero hasta ahí llegó el asunto. ¿Y en dónde dejamos todo lo demás? Protecciones eléctricas, saber qué canalizaciones aplicar, qué conductores aplicar qué equipos seleccionar. Entonces, si nosotros decimos que eliminamos las instalaciones eléctricas en general, pues me parece un poco soberbio. De ahí nace la necesidad, creo yo, totalmente justificada de estarnos capacitando porque las instalaciones eléctricas pareciera que no, pero es tan vasto el universo de las instalaciones eléctricas y en cualquier parte de la instalación eléctrica puede haber un riesgo, por lo tanto la capacitación es definitivamente una necesidad y como bien dice Paco, tendría que ser permanente y continua. O sea, si yo me pienso dedicar 20, digo, no sé si la vida me va a alcanzar, pero si me voy a dedicar 20 años más a la instalación eléctrica, pues yo tendría que tener una permanencia en mi capacitación y que fuera continua, no decir, me capacito ahorita y después de unos 3 o 4 años. No, eso no es suficiente. Y aparte de eso, hay que agregarle todo el tema de lo que tú comentabas. O sea ya de por sí tenemos una situación compleja, mucha tarea. Hay que informarse mucho, preguntar mucho, aprender mucho. Y todavía eso hay que agregarle las nuevas tecnologías que agregan un poquito más de complejidad. Claro. Bien, un corresponsable tendría, aunque sea de una manera general, tener una noción de todo esto. Por lo menos. Okay. Una especie de todólogo, ¿verdad? Una especie de todólogo que tendría que estar cuidando todo eso. Ahorita que decías de las baterías, digo, ya está la tendencia para el tema de BEST, ya el sistema de almacenamiento viene con el sistema de refrigeración. Entonces ya es un tema que también, digo, lo vimos en la universidad de manera general, pero pues pasa lo mismo, requieres capacitarte para entender cómo funcionan los sistemas de control de incendio de las baterías, que ya vienen integrado como que los fabricantes ya lo meten dentro de sus equipos, ¿no? Entonces todo eso es estar capacitándote. Inge, pero retomando un poco lo que mencionabas en su punto anterior, me queda un poco la duda, porque uno no se puede especializar en todo, ¿no? Aquí cuál sería como su recomendación, como me capacito un poco sobre tierra física, me capacito un poco sobre la NO, me capacito un poco sobre pararrayos, o cómo sería como su mundo ideal para tener como ingenieros que estén en capacitación continua. Esta pregunta te la podría responder si tú me respondes a mí. Otra pregunta. ¿Me haces la pregunta respecto a los corresponsables o respecto a un ingeniero? En general. Mira, salvo lo que opine aquí mi buen amigo Paco, yo considero que un ingeniero en instalaciones eléctricas tiene que pasar como etapa formativa profesional por el área de proyectos, sí o sí. Si una persona no está en área de proyectos, un ingeniero no está en área de proyectos, con todo el respeto, hay que desconfiar de su capacidad de análisis, no de su capacidad de supervisión, ¿sí?
Pero el ingeniero de proyectos, a su vez, tiene que tener una etapa forzosamente de formación en la obra eléctrica. Es decir, un ingeniero no puede llamarse tampoco ingeniero si no ha pasado por la obra eléctrica. Tiene que estar ahí. Porque no es lo mismo ver papelitos y análisis que ver las condiciones que se presenta una obra al momento de estar construyendo y todos los obstáculos que esto representa. Además digamos, de esas dos grandes áreas, un buen ingeniero también tendría que estar en costos y presupuestos y en ventas. No hay alternativa, tiene que meterse ahí. Y la cereza en el pastel es que un buen ingeniero, y desafortunadamente es de lo que más carecemos, yo lo he observado a lo largo de los años con diferentes colegas, con generaciones anteriores que la mía y posteriores que la mía, tenemos mucha carencia en cuestiones legales. Un ingeniero no puede hacer a un lado las cuestiones legales. Ahora, si todo eso lo quisiéramos concentrar, agarrar, meterlo en una bolsita y dar una meneadita y lanzarlo, pues la mejor manera de todo esto es, creo yo, no la mejor manera, pero quizás la manera más práctica, es agarrar la norma 001C de 2012, que es el mejor instrumento que tenemos hasta el momento en México, y empezarlo a conocer y aplicar. Punto. Porque ahí va a residir ventas, presupuestos, obviamente la parte del proyecto, obviamente, y la parte constructiva. La norma, si bien no es un manual de diseño, como la propia norma lo dice, no es un manual de diseño, es un documento legal, regulatorio, aplicable a todos los mexicanos. Una forma de darse de topes, en el buen sentido de la palabra, de entender qué tenemos que hacer, pues es la norma. Simplemente si tú estuvieras en el área de ventas, por ejemplo, porque como que se desprecia esa gente, a veces los ingenieros que están en ventas como que se minorizan. Yo creo que esa gente tiene un perfil muy importante. Bueno, una persona de ventas tendría que asegurarse que todo lo que va a vender cumple con la norma, y el de compras y presupuestos y compras, tendría que asegurarse que lo que compra cuenta, por ejemplo, con certificados de productos, certificados de fabricación, etcétera. Entonces, la norma es como un punto de reincidencia donde todas estas, podemos llamar, no especialidades, sino áreas donde un ingeniero podría entrar, pues podría ir confluir de alguna manera, entre comillas lo pongo. Entonces sería para la gente que no tiene como una orientación, bueno, pues un buen comienzo es la norma. Okay. Me da risa porque una lectura mi primer trabajo después de salir de la carrera fue de vendedor, generación distribuida. Como comenta Manuel, pues yo no quería aceptar el trabajo porque si yo estudié ingeniería y no voy a ventas, pero cuando ya te metes y hay que investigar las certificaciones, el tema de la gestoría, creo que también te faltó, Manuel, ser un gestor para entender las normas también y saber cómo aplicarlas, y ahí te das cuenta que no era un simple vendedor, ¿no? Que tenía uno el chip ahí del vendedor de demostrador. Entonces, por eso me daba risa. Sí, sí se requiere bastante conocimiento, ¿no? Y la forma de encontrar como el punto medio entre el ajustarnos al presupuesto del cliente y los límites que marca la normativa, pues. Ahí sí, no es tan sencillo. Bueno, retomando otra vez como la línea de responsables. Sí, ¿cuáles son esas normas en las que se puede basar un deseo para validar que su instalación es segura o no? Principalmente la norma 001C de 2012, porque es de instalaciones eléctricas y es de utilización de la energía eléctrica. Prácticamente cualquier inmueble va a utilizar la energía eléctrica, se la va a consumir. Entonces, obligadamente entra la norma 001. Y como esa energía va a proceder de parte del distribuidor, el único distribuidor que tenemos, porque además la ley así lo indica, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, que es encargado de vigilar las redes de distribución a nivel nacional, y como de ahí va a proceder la energía, aunque también Comisión Federal está a cargo del transporte de la energía eléctrica, o sea, de transmisión, de líneas de transmisión. Entonces, se considera que el corresponsable va a tener que interactuar sí o sí también con la normativa que CFE tiene tanto para redes de transmisión como para redes de distribución. Aunque las redes de transmisión
realmente para el tema de corresponsables, pues híjole, va a ser muy poquito lo que podría intervenir. Pero voy a poner un ejemplo muy claro y lo aprovecho el espacio, Paco. La mayoría de la gente que contamos aquí en Guadalajara, conocemos los trabajos que están haciendo de un desnivel por Patria para tomar Avenida Universidad, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. Bien, ¿qué pasa con este caso tan interesante? Precisamente para corresponsables. El tema es que ahí hay una línea de transmisión sobre el camellón Sobre la avenida. de Patria. Y esa obra se considera una obra de urbanización desde el punto de vista de lo que define el municipio de Zapopan. Entonces ahí debería de haber un director corresponsable de obra que vigile los lineamientos que exige CFE, porque CFE está a cargo de esa línea de transmisión, y entonces el director corresponsable de alguna manera tendría que jugar con el conocimiento de esa norma o de esas normas, y eso unirlo a la vez con todo lo que tenga que ver con el uso de la energía eléctrica y por lo tanto la norma 001. Entonces, nosotros vislumbramos de manera general por lo menos, digamos, 3 normas. La norma, la 001 que ya mencioné, las normas de distribución, ya sea aérea subterránea y también transmisión, que realmente va a ser muy poquito, pero pudiera también aéreo o subterráneo, porque existen las dos modalidades también en transmisión. Perdón, más agregando, ahí va a haber la figura de DSO de urbanización y DSO de edificación. La capacitación solamente se tiene que tomar una sola capacitación y ya con eso ya puedo ser corresponsable de urbanización y de edificación, o se tienen que tomar capacitaciones diferentes, o tomo la general y luego me especializo. ¿O cómo funciona esa parte? Por lo pronto, ahorita la capacitación que existe es para que el corresponsable sea para las dos categorías, que serían edificación y urbanización, porque así precisamente lo define el Código Urbano. O sea, el Código Urbano mandata que una cosa es edificación y otra cosa es urbanización desde el punto de vista constructivo. Y entonces el futuro corresponsable de obra pues tendrá una capacitación única, digámoslo así, para asumir esas dos categorías. Ok, pero ahorita solo hay... Ahorita solamente hay una capacitación, así es. ¿Y cómo nace la idea de ahorita, pues, bueno, no ahorita, en la administración pasada, cómo nace la idea de ahora sí darle para adelante a este proyecto? Porque tengo entendido, el Código Urbano ya lleva varios años que se compartió, ya esa figura ya debería de haber existido. ¿Cómo nace la idea de sacar el curso aquí y por qué? ¿Qué los motivó a darle para adelante, pues? Pues yo tengo el conocimiento que fue un proyecto que comenzó en el municipio de Zapopan desde el 2000, bueno, desde el 2011, 2010, por ahí, que ya traen esa inquietud desde la perspectiva del tema de las licencias de construcción y el tema normativo. Y a nosotros nos tocó participar en la administración anterior con el ingeniero David, donde ya comenzaron las mesas de trabajo de manera ya formal, y de ahí comenzó a surgir ya la necesidad en específico del municipio a través de los colegios afines. Okay. Entonces, me gustaría complementar un poco lo que comenta aquí Paco. Es correcto que en la gestión del ingeniero David nosotros tuvimos la oportunidad, pero realmente la oportunidad vino desde el ingeniero Jorge Ortiz, y me explico por qué. En el Código Urbano la figura ya aparecía desde hace tiempo. Creo que en el Código Urbano venía desde la última modificación del Código Urbano, me parece que fue en el 2021. Es cuestión de checar ahí fechas, pero es irrelevante esta parte de las fechas. Lo que sí es relevante es que por alguna extraña razón, la verdad, tal cual así lo menciono, por alguna extraña razón, en este caso Zapopan exclusivamente, se dio cuenta de que no estaban cumpliendo con lo que decía el Código Urbano. Es algo sorprendente, pero qué bueno que lo hicieron. Desconozco si los otros municipios hayan pasado por esta situación como lo pasó Zapopan. Y Zapopan decidió crear un reglamento de responsables y corresponsables. Entonces, cuando creó el reglamento, que eso me parece fue en el 2023, 2022, o sea, a razón de la modificación del Código Urbano, Zapopan dijo, hey, nosotros creo que no estamos haciendo bien las cosas,
o más bien queremos hacerlas mejor, y crearon este reglamento exclusivo. O sea, el municipio hizo este reglamento exclusivo para coordinar y de alguna manera asegurar que funcionaran bien los directores responsables y los corresponsables. Luego entonces el municipio se percató de que no había corresponsables, la figura, o sea, sabía que se exigía, pero no estaba la figura. Y el municipio se enteró además de que, no sé si más adelante en esta entrevista vamos a hablar sobre esto, pero el municipio se enteró de que los directores responsables y los corresponsables solamente podrían ser avalados por los colegios. ¿Sale? Okay. Entonces, al darse cuenta de que los colegios eran los responsables de este tema, resulta ser que dijeron, bueno, sí tenemos a los colegios de los ingenieros civiles, tenemos a los colegios de los arquitectos, urbanistas, etcétera, pero ¿qué pasa con los corresponsables? ¿Quién se podría encargar del tema de los corresponsables? Y entonces, en automático, voltearon a ver al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Jalisco, o sea, el CIMEG, y ahí fue cuando tocaron puerta, de alguna manera, por así decirlo, con el ingeniero Jorge Ortiz, que era nuestro presidente anterior a David. Sí. Yo creo que el ingeniero Jorge hizo a bien decir, sí nos interesa. Entonces, a partir de con el ingeniero Jorge Ortiz, se comenzó a picar piedra con las mesas de trabajo. Luego adquirió una mayor fuerza y nos enteramos un grupo dentro del colegio de la relevancia de esto, y con el ingeniero David fue donde empujamos todavía más, porque vimos que el propio municipio, o sea, la autoridad nos estaba abriendo un poquito la puerta y decimos, pues ahí nos vamos a colar como la humedad, ¿no? Es la ocasión, y creo que la supimos aprovechar hasta el momento. Entonces, ellos, por eso fue que se dio específicamente con Zapopan, porque ellos tienen un reglamento. Sin embargo, es muy importante señalar que el Código Urbano aplica para todos los municipios. Ok. Digamos, Zapopan va un poco más adelantado en comparación con otros municipios del estado. En este sentido, sí. Okay. Como decía Manuel, hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Pero la verdad es que sí, cabe mencionar también que fuimos el primer colegio en darnos de alta como creadores de la figura de corresponsales de obra. Y la verdad es que sí, el trabajo que hizo la administración del ingeniero Jorge y la continuidad que se le dio fue bastante compleja, complicada, tocar puertas y demostrarles que nosotros como ingenieros mecánicos y electricistas sí o sí teníamos que estar ahí. O sea, no hay opción, porque nosotros tenemos la capacidad de abarcar desde control de incendio, temas de gas, aire acondicionado. Como mecánicos, ¿no? Como mecánicos. Entonces, esa parte no la teníamos visualizada, ¿no? Estaban acostumbrados solo a los DRO, que eran arquitectos e ingenieros civiles. Entonces, como que nos volteaban a ver, aquí están ustedes, ¿no? Entonces, fue una tarea que se hizo en equipo con todos los ingenieros y con todo, de la mano también con las personas del municipio, de llevar este proyecto a cabo, ¿no? Y sí es importante mencionar que fuimos el primer colegio en darnos de alta. Okay. ¿Y entonces cómo se dan de alta los otros corresponsables que no son mecánicos electricistas? Estamos ¿O no sabemos? Sí sabemos, pero como el CIMEG es el único colegio del estado de Jalisco que abarca mecánicos y electricistas, entonces el colegio como tal tiene facultades para dar de alta los otros tipos de corresponsables. Okay. Pero como comentábamos hace rato, las instalaciones eléctricas son las de mayor riesgo y es donde hay más gente, entonces el colegio quiso dar el paso más fuerte con los eléctricos ahorita. Pero eso no quita el dedo del renglón de que vamos a formar tarde o temprano corresponsables en aire acondicionado, corresponsables en gas, corresponsable en voz y datos. Bueno, en voz y datos quizás, es que no hay colegio de ingenieros electrónicos. Energías renovables también. Obviamente ingenierías renovables, que es muy importante ahorita y que va a seguir siendo importante. Entonces, pues el primer paso es que accionen los corresponsables en instalaciones eléctricas, ver cómo se comporta, ver cómo funciona, aprender de esta situación, porque somos completamente nuevos en este tema, y de ahí pensar en crear
más corresponsables en otras áreas. Okay. Pero ya eso ya sería más adelante, ¿no? Pues esperemos que no sea muy adelante. La verdad es que se requiere mucho trabajo para lograr todo esto, pero la idea es que no se atrase más. Ok, de acuerdo. Y sobre todo porque ya está el documento que los exige, que es el código urbano, y ahí no hay opción. Solo es aplicar lo que ya está, ¿no? Ni estamos inventando nada, solo es aplicar lo que ya está. Correcto, eso es un muy buen comentario, Paco, tuyo, porque nosotros no estamos empujando por nada nuevo, simplemente es lo que está, hay que usarlo. Ok, interesante. Me gustaría también, habíamos platicado ayer que estábamos hablando sobre esto, hablar sobre las diferencias, porque hay muchas personas que pueden llegar a confundir las actividades o las formas o las figuras de corresponsable de obra con los peritos o con las UBIEs. Y tengo entendido, según lo que ustedes me dijeron, que son cosas diferentes, que en algunas partes se parece, pero en otras partes es muy diferente, ¿no? No sé si les gustaría platicarme de las diferencias. El que tiene más experiencia de eso es el buen amigo Manuel, que también es de verificación. Yo solo quiero agregar ahí que es importante que entiendan los profesionistas la responsabilidad legal que van a llevar si se hacen directores corresponsales de obra. Claro. Mira, para no darle muchas vueltas en las tres figuras, igual algunos colegas podrán discrepar un poco, pero de entrada, la unidad de verificación, la UBIE, la clásica UBIE, que es como se les conoce, verifica, que esa es su labor. De hecho, la palabra verificar pudiera parecer que no, pero verificar es una palabra de uso exclusivo hasta el momento para la unidad de verificación a nivel federal. Próximamente será inspección, pero falta todavía por ahí algunos cambios regulatorios. Y lo que hace el verificador es verificar las instalaciones eléctricas en un momento determinado. Es como tomar una fotografía de las instalaciones, decir, aquí está, esto es lo que veo que cumple o no cumple, según sea el caso, y se acabó. Y eso, redactarlo, dejarlo indicado en los documentos pertinentes de la unidad de verificación y listo. El corresponsable, no. El corresponsable tiene que dar seguimiento a la instalación eléctrica, hablando de corresponsable de instalaciones eléctricas, bueno, de cualquier tipo de instalación, de hecho, desde que inicia el proceso, es más, desde la etapa del proyecto, que debería de existir, por cierto, hasta el inicio de la construcción, hasta el término de la construcción, y todavía su corresponsabilidad se extiende en el tiempo más allá de haber terminado la instalación. Y el corresponsable, a diferencia de la unidad de verificación, el corresponsable sí puede intervenir en el propio proceso de la instalación, porque como es corresponsable es como si yo fuera copropietario de una instalación eléctrica. Si yo soy corresponsable, soy copropietario, entonces el propietario principal, puede llamarlo así, pues sí, pero él no se especializa. El que está asumiendo la especialización soy yo como corresponsable. Entonces esa instalación es como si fuera, lo voy a poner entre comillas, como si fuera también mía. Entonces si yo estoy viendo que algo están haciendo mal, el asunto es que el corresponsable tiene injerencia, a final de cuentas, en el proceso del proyecto y en el proceso constructivo. ¿Por qué? Pues porque es de su corresponsabilidad precisamente esa instalación. Y el verificador, por sus propios términos legales o su propio marco regulatorio, el verificador no puede intervenir absolutamente nada en un proceso constructivo de instalación, ni en un proceso de diseño de un proyecto de instalaciones eléctricas. Esas son las grandes diferencias entre esas dos figuras. El perito es una cosa, quiero yo decir, un poco rara. Funciona en muchos lugares del país el perito. Aquí en Jalisco, desafortunadamente, tiene años que no funciona, pero el perito es como una figura especializada en saber, hablando de un perito de instalaciones eléctricas, en saber qué fue lo que sucedió en alguna parte de la instalación eléctrica que pudo haber provocado o una muerte o un siniestro como un incendio. Entonces, digamos que el perito más bien es como un ingeniero forense, ¿sí? Que que tiene capacidad para investigar y saber las causas raíces de lo que sucedió. Ni un corresponsable ni un verificador tienen esas habilidades. El perito sí está muy, muy focalizado en entender qué fue lo que pasó
para dar respuesta a un posible juez ante una demanda penal o demanda civil. También podría intervenir un perito. En Jalisco sí existen los peritos, pero son peritos que están designados por el Poder Judicial Estatal y nada más. Y ellos los designan y ellos deciden quiénes son, quiénes no son, etcétera. Que esa sería como a grandes rasgos la diferencia entre las tres figuras. Ok, muchas gracias. Esa parte del perito yo la verdad no sabía. Y entonces no hay forma que nosotros nos podamos convertir en peritos. Como profesionista sí. Sí, tú pero puedes no desde cumplir los aquí, requisitos, no hacerlo, dar tu alta, es el no. otro lado. Es el ok. otro lado. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, esas fueron las diferencias. Y ahora también hablábamos ayer de hay algunas similitudes a la hora de las formas entre las UBIES y los corresponsables. No sé si nos quiera... Pues tú eres bueno para el UBIE, Lo más parecido es que a final de cuentas el corresponsable y el verificador a la par, ambos van a utilizar su capacidad de crítica racional hacia la instalación. O sea, tienen que saber detectar qué es lo que pudiera estar fuera de norma o de normas que pueden poner en riesgo la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, en esa parte se parecen mucho, pero además el verificador en su actuar tiene que dejar constancia de lo que vio a través de un documento específico que se le conoce como acta de evaluación de la conformidad. Y el corresponsable tendrá que hacer algo equivalente que se llama bitácora, ¿sí? Entonces, en la bitácora el corresponsable tendrá que indicar los pormenores de hechos que detectó en su visita que hizo a una posible instalación, indicar, yo observé esto que no cumple con esta parte, bla, bla, bla. Entonces, en esa parte sí son muy parecidas las formas en que trabajan esas dos figuras. Okay. Y es importante también que se va a dar el caso que en algún momento van a toparse las dos. Es decir, el corresponsable lo exige el municipio para el tema de las licencias de construcción y de urbanización. Y al UBIE lo exige CFE por otros temas. Claro. Entonces, puede ser que los dos estén verificando la misma cometida. Ya, ¿Sí? Okay. Se necesitan las dos, pues, básicamente. En algunos casos van a toparse y van a tener que trabajar los dos. No sé si de la mano, pero sí van a tener que emitir un punto de vista de un punto en específico los dos. Entonces, más o menos como para ir concluyendo y para ir cerrando como toda la idea, no sé si les gustaría dar algún comentario adicional con respecto a esta figura. También con respecto al proyecto que traen como líderes de la Comisión de Corresponsables de Obra, por qué es tan importante para el CIMEC y por qué decidieron tomar el liderazgo de esa comisión. Mira, la verdad es que cuando comenzaron ese trabajo que te comentamos desde la administración anterior con Jorge, se viene con lo de David, detectamos una necesidad de capacitación, porque todos los colegiados, como platicamos hace un momento, pues ellos se titulan, vienes, te das de alta como colegiado, pues estás participando, pero el darte de alta como un deseo, el municipio lo que buscaba era que el colegio fuera parte de vigilar estas figuras, porque ellos no tienen a lo mejor la capacidad, ¿sí? O el conocimiento también para estar capacitando y decir, bueno, voy a capacitar de esta manera, ¿no? Entonces, la forma que se hizo fue que los colegios se dieran de alta en los municipios para que los colegios mandaran la lista de los colegiados que ellos avalen como directores responsables o como corresponsables de obra. Entonces, cuando detectamos eso, pues fue de estar trabajando en las mesas de trabajo y de repente fue, pues ya autorizaron y ahora aquí me da la capacitación, ¿no? Entonces fue cuando nos sentamos a analizar y dijimos, bueno, requerimos armar un diplomado de una capacitación específica donde incluye hasta la parte legal, ¿sí? Que es algo que también como ingenieros de repente no tenemos el conocimiento de cómo llevar un caso, una demanda, un contrato de prestación de servicio. Entonces, todo esto detectamos que no lo había. Y la verdad es que lo hicimos de manera, pues de buen corazón, de buena voluntad, en pro del gremio, en pro de nuestra profesión, porque sí se viene un gran reto para nosotros como profesionistas mecánicos, electricistas, donde ahorita Zapopan es el municipio que lo va a exigir, ¿no? Pero pues esperemos que a corto plazo, de no más de 3 años, todos los municipios del estado de Jalisco exijan ya esta figura.
Entonces, de ahí surge esta necesidad de decir, vamos apostándola a esto, vamos organizándonos, porque al final el tema de la gremialidad y de aquí del colegio, pues es la suma de voluntades, ¿no? De Claro. buscar el bien común, porque no nos pagan por estar aquí, pero sí tratamos de organizarnos, viendo esta necesidad que se tenía en puerta y sobre todo por la inquietud que traemos nosotros de que las cosas se hicieran de buena manera, que no se viciaran desde el principio. Entonces tratamos de armarlo, buscamos especialistas, tratamos de buscar especialistas de aquí de Jalisco, encontramos muy buenos, de repente invitamos también especialistas de otros estados para que nos ayudaran con este proyecto. Y es importante mencionarlo que la intención del colegio de darle seguimiento fue a través de la creación de esta comisión de corresponsales de obra. Hasta ahí no corresponsales de obras de estaciones eléctricas, sino de corresponsales de obra, porque también detectamos esa necesidad que requerimos más especialistas, ¿no? Y por eso se crea la comisión de corresponsables para darle seguimiento y darle una trazabilidad a este proyecto, que espero y dure lo que tenga otros 50 años más, Sí, y va que, para largo. el gobierno, los funcionarios también que cambien cada 3 años, 6 años, entiendan que no es un tema que nosotros inventamos como profesionistas, es un tema regulatorio, es un tema que ya está ahí, que es un tema para salvaguardar la vida de los ciudadanos y que es muy importante que entiendan esta parte. Así como todos buscamos un médico especialista en algo para atendernos, igual acá. Claro. Si tú vas a construir tu casa, tienes que contratar a un especialista de instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Dónde? Pues vengo y toco la puerta del colegio y que ellos me digan qué base de datos tienen, dónde están los que están realmente capacitados, que están en constante capacitación y que están trabajando de la mano, pues para que el usuario final decida a quién contratar, pero sí, siempre un especialista. Ok, de acuerdo, gracias, Inge. Nada más yo quisiera agregar de lo que comentó Paco, que algo que creo no comentamos a lo largo de esta charla, de que los colegios son los únicos, las únicas organizaciones capaces de crear directores responsables y directores corresponsables. No hay ningún otro tipo de organización a nivel estatal que pueda hacer esto, por dos sencillas razones. Lo mandata el propio Código Urbano y lo mandata de una manera un poquito secundaria, pero también muy importante, la Dirección de Profesiones a nivel estatal. Entonces, es por eso que aquí el colegio lo vimos en su momento como una oportunidad de nosotros darnos a la tarea de cumplir nuestra chamba como colegio, de poder integrar a corresponsables a la vida diaria de las ciudades, en este caso, ahorita por lo pronto de Zapopan, pero como bien decía Paco, pues esto queremos que trascienda a los municipios más importantes, o a todos, de ser posible, a todos los municipios del estado, porque al final de cuentas, pues todos pertenecemos al mismo estado. Claro. Y esta primera generación se dio de alta tanto en Dirección de Profesiones como también en el IDEF, tratando de sumar esfuerzos con todas esas entidades de la importancia que es la figura de un director corresponsal de IDEF. También ahorita que lo mencionaste, me acordé de algo que alguna vez me dijo mi papá, que cuando te pagan por hacer algo, pues lo haces bien, ¿no? Pero cuando no te pagan, pues lo haces mejor porque lo estás haciendo porque quieres. Entonces, muchas felicidades por llevar esto adelante, por estarlo sacando y por también por ese ímpetu por mejorar la calidad de vida de las ciudadanos del estado de Jalisco, pues, porque al final de cuentas sí se requiere, necesitamos salvaguardar la seguridad y qué mejor que los especialistas y qué mejor que personas que estén trabajando directamente en hacerlo tangible, pues, que no se queden ideas, que no se queden normas, que no se quede solamente en pláticas, ¿no? O sea, cómo llevarlo a la vida real. Y bueno, ya gracias. Y también pues, invitarlos, digo, al final, pues no lo sabemos todo, requerimos el apoyo de todos los especialistas, de todos los profesionales que se acerquen, que nos apoyen en pro de, porque sí, se viene un trabajo muy grande, hay muchas especialidades que hay que desarrollar y sí es importante que se sumen también. Claro. Así que para que estén pendientes con lo que sucede aquí en nuestro querido colegio, el CIMEC, que estén muy al pendiente todos nuestros ingenieros a nivel estatal. Y bueno, ahora sí ya para finalizar, no sé si les gustaría dejarle algún mensaje que se puedan quedar los colegiados y colegiadas o los futuros colegiados. No, pues yo invitarlos, la verdad es que yo cuando me agremié aquí, formé parte de este colegio, mi colegio. Al principio llegué
sin desconocimiento, pero la hambre de aprender fue lo que me motivó. Y cuando llegué me di cuenta que hay gente que busca el mismo objetivo que uno, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir compartiendo las experiencias, y creo que es importante esta parte. Si ustedes tienen la necesidad de querer aprender algo nuevo, acérquense. Si tienen la necesidad de compartir alguna experiencia, también que se acerquen para compartirla, porque pues, al final vamos a aprender todos, ¿no? Claro. Entonces, para mí es invitarlos a que sumen. Claro. Y yo de mi parte, pues también lo he dicho en otras ocasiones, y lo repito porque me parece sumamente importante. Profesionistas somos muchos, profesionales no somos tantos, ¿verdad? Yo los invito a que seamos profesionales. Ya, profesionistas ya pasamos por esa etapa, algunos van a sumarse nuevos, bueno, incluso los más nuevos, los invito a que sean verdaderos profesionales, porque en nuestras manos está la vida de nuestros conciudadanos. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su conocimiento, y muchas gracias por estar aquí presentes y apoyar este proyecto. Gracias, al contrario. Para mí es un placer trabajar con ustedes en general. Gracias por invitarme también a colaborar con las comisiones. Y bueno, esto fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Como te comentaba, desgraciadamente hay muchos técnicos que tienen años de experiencia. Time, ¿qué les dije? Yo. ¿Quién va a pagar la cena? Ahora, ¿cómo le hago para ponerle?